Tengan muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este sexto domingo después de Pentecostés. El texto que nos propone la liturgia para hoy es el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, los versículos 16 al 19 y 25 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús dijo: ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargados, y yo les haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón, así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. Este Evangelio, si lo leemos detenidamente, nos remite varias veces a Levítico capítulo 25, el año santo, el jubileo del perdón y de la liberación. Y es que el Evangelio de Jesús es la revelación de una buena noticia que se revela, que se manifiesta y que está dirigida a la gente sencilla, a la gente pequeña, a la gente modesta, y que queda oculta a los soberbios, a los poderosos, a los que se creen sabios, sabios y entendidos de las cosas de Dios. De alguna manera, en el contexto que se produce este relato de Jesús, es un contexto de enfrentamiento entre los fariseos, representantes del poder religioso, y Jesús, que viene a traer una noticia de liberación, una propuesta sanadora y liberadora para el pueblo. Y hay dos hechos significativos que producen este relato. El primero es el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos por comer espigas en día de descanso. Tenían hambre, no tenían que comer,
Venían caminando y recogieron unas espigas del campo y las comieron, los discípulos de Jesús. Y eso escandalizó a los fariseos, porque el sábado, el día de descanso, había sido violado. Habían cosechado espigas. El segundo acontecimiento que produce este texto, que aporta a la producción de este texto, es un nuevo enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, donde los fariseos critican a Jesús porque sanó a un hombre en día sábado. Pareciera que la ley de Moisés hacía del sábado algo tan importante que no se podía hacer el bien, que no se podía hacer lo básico para sobrevivir, y simplemente uno tenía que someterse a esas interpretaciones de los sabios de la ley de Moisés, los fariseos, los escribas. Y los sabios opinan, enseñan, interpretan, imponen una ley que resulta un peso aplastante para la gente sencilla, para la gente que no tiene la posibilidad de discernir, para la gente que no tiene la posibilidad de interpretar las escrituras, para la gente que por ahí no tiene la plata para pagarse estudios bíblicos. Y esto también sucede en nuestro contexto del siglo XXI. Si nosotros vemos, escuchamos a pastores o pastoras, a sacerdotes, a obispos, a líderes religiosos, algunos, no todos, pero la gran mayoría pone la doctrina por encima del amor. Pone la doctrina por encima de la solidaridad. Pone la doctrina por encima de la sanación. El rito es importante, lo demás no. Hay que ir al templo todos los domingos. Hay que participar de la Santa Cena todos los domingos. Hay que ir a la misa todos los domingos. Eso es lo más importante porque por ahí nos vamos a salvar. Y Jesús plantea algo totalmente contrario y escandaloso. Los versículos 28 al 30 son el centro de este evangelio. Y dicen: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les daré descanso. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo los fariseos tenían más de 600 mandamientos que se desprendían de la ley de Moisés y se los imponían al pueblo, y de hecho el pueblo vivía con esa opresión. Jesús viene a liberarnos. En estos versículos del 28 al 30 que acabo de releer, Jesús revela el reino mesiánico, revela el contenido liberador de su mensaje.
revela el contenido sanador de la ley divina. Un contenido que se revela a la gente sencilla, a la gente cargada, a la gente aplastada, a la gente oprimida. Oprimida por los fariseos. Hoy veamos quiénes son los fariseos. No es necesario nombrarlos, todos los conocemos. Que se creen sabios porque tienen una Biblia en la mano y hablan desde un púlpito, desde un altar, desde un atril, desde un ambón. Se creen sabios y se creen entendidos de la ley de Dios porque hablan con la autoridad del ministro. Jesús se presenta como un maestro alternativo a los maestros contemporáneos de la ley mosaica. Nosotros deberíamos ver en ese Jesús liberador y sanador, en ese Jesús que nos anuncia un año santo, un año de reconciliación, un año de reconstrucción, un año de dignificación de la persona humana. Deberíamos ver ese maestro alternativo en nuestro siglo XXI, en nuestros contextos actuales, que nos libera de las doctrinas aplastantes de nuestras iglesias, que nos libera de las prácticas aplastantes que nos ponen nuestros ministros. Ver ese Jesús, ese maestro alternativo que nos manifiesta la esencia del reino mesiánico, la esencia de la ley divina. Jesús dice, acepten mi yugo. Un yugo totalmente diferente al yugo que imponían los fariseos. Un yugo totalmente diferente al yugo que imponen muchos líderes religiosos hoy. ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuál es el mandamiento que nos deja Jesús? El único mandamiento que nos deja Jesús. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un discípulo de Jesús, un apóstol a quien Jesús quería mucho, Juan, dice, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Por eso el yugo de Jesús tiene que ver con el amor a la persona, porque la persona es imagen y semejanza de Dios, es un sacramento de Dios. Y ese amor al otro se tiene que traducir necesariamente en solidaridad, en empatía. Tiene que haber una actitud de entender y de aceptar al otro, que es diferente. Y tiene como contraparte la promesa de Jesús. Si aceptas mi yugo, practicar el amor, les daré descanso. ¿Cuál es el descanso que nos da Jesús? Es la paz y la serenidad de haber cumplido con la ética del Evangelio, de vivir radicalmente el núcleo central del Evangelio, que no son las muchas prácticas religiosas, que no son las muchas exigencias que nos imponen las instituciones, sino que es la alegría y el gozo
de vivir y de hacer lo que vivió y lo que hizo Jesús. El descanso que nos da Jesús es la certeza de actuar en conciencia. El descanso que nos da Jesús es la serenidad de saber que hicimos lo correcto, aunque por ahí discrepemos con nuestra comunidad cristiana, aunque por ahí discrepemos con nuestros fariseos del siglo XXI. Hermanas, hermanos, les propongo en el día de hoy centrarnos en este texto y revisarnos si nosotros estamos dentro de esos maestros contemporáneos a Jesús llamados fariseos, que ponemos el énfasis en las muchas doctrinas, en los muchos ritos, en las muchas prácticas religiosas, o si estamos alineados con Jesús, anunciando el reino mesiánico, anunciando la liberación, la sanación, la liberación, quitándole el peso a la gente que nos rodea, quitándole el peso a la gente que está sobrecargada por las exigencias religiosas. Un peso que equivale a culpas que el sistema religioso le puso, culpas que el sistema religioso le creó, exigencias que el sistema religioso le impuso y le creó. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde queremos ubicarnos? ¿Con Jesús o contra Jesús? Tengan un feliz domingo.